¿Qué tal? Pues ahora con José Pablo hacemos un Zoom, un contacto, él desde Atlanta, yo acá desde Ciudad Capital. Así que en Atlanta, Georgia, de repente en la siguiente nos aparece con el atuendo de los Bravos y la chita y toda la cosa y el movimiento aquello clásico en el béisbol, o con el equipo de los Halcones de Atlanta en el básquetbol de la NBA, o los Falcons de la NHL. Bueno, entonces son de lo que tiene ahí a la mano y muchas otras cosas. Entre ellas, yo diría por la influencia que tiene en el mundo, pues aquello de conocer las instalaciones y en sí la fábrica matriz de esa bebida mundial, que es incluso los patrocinadores de FIFA, etcétera, que es Coca-Cola. Pero también ya me contaba José Pablo, pero él se los va a decir con sus propias palabras, lo de el movimiento de esas criaturas que están en el agua y que en el acuario de Atlanta pues es algo excepcional. Pero entramos primero en materia. ¿Qué viste o qué dejaste de ver o qué controlaste de la final que Municipal gana 1-0, insuficiente porque había ganado Antigua 2-0, y entonces otra vez se corona en el trébol con 7 meses y días, porque fue el 18 de mayo la primera en el clausura de la temporada anterior, ahora fue 27 de diciembre, pero con un saldo verdaderamente lamentable que va a tener repercusión para Municipal con multa fuerte y sobre todo con lo que tendría que ser suspensión de 2 partidos. Te cuento que George Berganza, nuestro compañero mucho tiempo tuyo, yo lo sigo teniendo en Nuevo Mundo, me mandó una foto donde tiene la cara todavía hinchada por los efectos de los gases lacrimógenos y él me menciona en el texto que acompaña la fotografía de que ahí enfrente de ellos, abajo de ellos, me refiero al grupo arbitral encabezado por Felipe de Jesús Ramos Rizo y él filmando y los demás también los lamentables incidentes de la gente buscando caerle encima a los jugadores de Antigua, aparte de algunos de Municipal. Yo los que identifiqué, les digo, José Antonio Mena, José Alfredo Morales, Audi David y alguien que, bueno, no me sorprendió tanto, pero que estuvo ahí metido en los relajos y que incluso lanzando patadas y demás, y con aquello de que vi también caer a Kevin Grijalva, que recibió un impacto tremendo y fue a parar al piso. Vi también a una persona que le partieron en la cabeza y cuando lograron ponerlo de pie estaba atontado como que estuviera drogado o tomado así en exceso. Bueno, eso no tiene que darse para, imagínense una final. A mí, hijos de Palo la usa y yo no. Acá es la fiesta grande cuando se llega a la parte final de un torneo. De fiesta, eso no tuvo nada. Antigua lo premiaron como hora y pico después de que terminó el partido. Hasta este domingo, pues se ha dado el festejo ahí en torno al pensativo y luego yéndose a la Plaza Mayor. Pero en sí, en tu prisma, en tu análisis, ¿qué te ha dejado ese desenlace de Municipal ganando su 11º partido sobre 11 ahí, uno tras otro, 2 veces ante Antigua con aquel golazo de Archila antes en la fase de clasificación y ahora con un muy buen gol de los dos carrileros, el centro del carrilero izquierdo Morales y el cabezazo anticipando a Fernández, que estará buscando todavía por donde le apareció Calderón para un cabezazo inatajable para el guardameta Morán? Gusto saludarte hasta Atlanta. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues bueno, se ha dado la final del fútbol guatemalteco, se ha manchado, ¿no? Se ha ensuciado esta final, lamentablemente, por cómo ha finalizado, como, por cómo ha concluido. Y yo diría que el gran perdedor es la afición, ¿no? El público. ¿Por qué? Porque creo que el guatemalteco como tal no merece tener una final de este tipo, con un desenlace de la manera en la cual se concluyó. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo premiación tal cual. Y eso es muy triste, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y me pongo en los zapatos de, en este caso, la entidad, el banco que pagó por estar en la premiación, por aparecer, tiene el naming y demás, y que en la parte más emblemática, en donde debería aparecer y figurar, no aparece por el tema de lo que pasó, de que sucedió eso. eh, no sé, o sea, eso llora sangre, el invertir tanto. ¿Y qué ganas? O sea, ¿qué ganas le van a dar a cualquier empresa o a cualquier empresario de gastar e invertir en el fútbol si van a pasar o van a suceder este tipo de cosas, ¿no? Esto desmotiva en todo sentido
Hay que mencionar las cosas como fueron. Primero, yo creo que fue una final no tan emocionante, con poco fútbol. El gran culpable de lo que sucedió se llama Municipal. ¿Por qué? Porque primero hay que mencionar que ellos desde el minuto 11 arrancaron ganando y de ahí no fueron capaces, ¿no? De conseguir otra anotación. O sea, desde el minuto 11, Gustavo, tuvieron prácticamente todo el partido para poder buscar una segunda anotación y no fueron capaces de conseguir el empate que les hubiera dado vida, ¿no? Para poder continuar, seguir y ver qué podía pasar, qué podía suceder y no morir de la manera en la cual murieron. Lo de los jugadores me parece una actitud de mal perdedor, ¿no? Por mucho de que a uno lo puedan insultar y demás, eso no significa que ellos van a responder a los golpes de la manera en la cual lo hicieron. Yo creo que por mucho que cualquier jugador pueda decir, pero es que me provocaron, es que me dijeron y demás, eso no justifica que ellos fueran a responder de esta manera. Pudieron haber respondido de manera verbal, ¿no? De la misma manera en la cual en algún momento quizás los pudieron haber provocado. Pero hasta ahí, no creo que hubiese necesidad de calentarse de esa manera. Y lo más desafortunado fue después como, que no me explico, cómo fue que los aficionados pararon adentro, en este caso del terreno de juego, y haciendo las cosas que finalmente terminaron de hacer, ¿no? Eh, Se habla de una multa fuerte, habrá que ver qué es realmente fuerte o qué es verdaderamente fuerte, ¿no? Porque hay ciertas cosas que pueden ser para algunos fuertes y para otros muy suaves. Eh, Me refiero yo, por ejemplo, al tema económico, la percepción es muy variable, ¿no? El tema del dinero, si dicen que puede ser una multa de unos 30.000 quetzales, quizás no sea algo, una cantidad tan fuerte. Si fuera una multa de arriba de los 100.000, podría ser ya una cantidad que sea más complicado o más difícil de poder conseguir. Pero mira, José Pablo, disculpa, ahí creo que lo que más le va a afectar a Municipal es que seguro le van a caer por la invasión de cancha, al margen de la violencia, 2 partidos de suspensión a esa cancha. Y ya no jugar 2 partidos del próximo torneo en su escenario, ahí sí las cantidades se van a extender por razones obvias de la localía, aunque ahora quedará parte de su público desafectado o desestimulado de acompañarlos al principio. Sí, tendrán que ir a alquilar el Estadio de Cementos Progreso, ¿no? Es lo más No, probable. fíjate que su cancha alterna increíble es el Pensativo. O bueno, el, Registrada el Pensativo. Y sí, acordate que el Pensativo no es de Antigua, sino que es de la MUNI, ¿verdad? sí, totalmente, lo pueden hacer. Realmente Municipal podría hacer eso. Podría buscar incluso otro tipo de escenario que le diera la posibilidad de atraer más gente. Digamos, en temas de marketing, me parece que esta podría ser una oportunidad. Y siempre y cuando no lo sancionen con partidos a puerta cerrada, podría ser una oportunidad en este caso para poder irse a un lugar que no sea común o frecuente verlos y que estoy seguro que la gente por la novedad los iría a ver. O sea, yo estoy seguro que Municipal pone un pie, por ejemplo, en Zacapa y seguro la gente llega a verlos. Claro, no se puede en cuanto a qué estadios registraron y cuáles no al inicio del torneo, pero y habría que ver si a estas alturas, como no ha comenzado, todavía podrían hacer alguna variante o no. Eso no lo sé, habría que ver temas de reglamento, pero podría ser una oportunidad, digamos, como para compensar el gasto, ¿no? Y demás, porque seguro el aficionado rojo en una parte poco común y demás, por ser novedad, iría a observar en este caso al cuadro Escarlata. Pero sí, repito, creo que es muy triste para un fútbol profesional que pasen o que sucedan este tipo de cosas. Lamentable, eh, creo que tiene que ser un llamado la propia Liga Nacional, ¿no? Sacar un comunicado, dar la cara, mostrar sanciones fuertes para que esto no vuelva a suceder, invitando a que la gente cambie un poco el chip, ¿no? Yo me pongo a pensar en los niños, que pueden pensar si algún niño observó ese tipo de final, van a normalizar el tener una conducta de violencia, ¿no? Algo que no debe ser para nada común, pero ¿y cómo le explica a usted que las mismas figuras, los mismos jugadores eran los que estaban o empezaron con los golpes, ¿no? Eso es lamentable. Y luego, ¿cómo pueden decir que qué malos aficionados cuando los mismos jugadores profesionales fueron los que empezaron a los golpes? Entonces, es triste, ¿no? Nada justifica en este caso el tema de violencia, ¿no? Y deja mucho que desear el tema de seguridad, ¿no? Tanto policía antimotines y demás, y fácilmente, no sé, me imagino que vio las imágenes de Gustavo, hubo aficionados que entre ellos mismos se terminaron agrediendo, ¿no? Uno terminó casi que vapuleado, lo que yo vi, enfrente de los policías y ahí nadie hizo nada. Afortunadamente no le costó la vida a alguna persona porque si alguien hubiera fallecido
de esta situación, creo que sería algo aún más grave, ¿no? O algo aún más grande. Pero sí lo deja uno mucho en qué pensar. Creo que tiene que haber mejores protocolos de seguridad, mejores garantías de seguridad en la Liga Nacional, como sí lo hubo en Selección Nacional, cuando en esa misma cancha, en este caso jugó la selección, y ahí perdió. Y a pesar de haber perdido y demás, siempre se guardó, en este caso, la seguridad y la integridad de todas las personas que asistieron a ver el partido. Bueno, de eso justamente el horario de juego tenía una reunión en casa y estuvo entre nosotros una persona que pertenece a la institución armada y él me dijo que en una situación como la que se vio de los aficionados dándose entre ellos, el protocolo de seguridad para ese grupo, en este caso el antimotín, es de no intervenir. Entonces, los que ya debieron intervenir fueron los de la seguridad privada, que apareció después con chalecos beige y que fue también a intentar controlar a los que la agarraron contra la gente de allá arriba, o sea, directivos y sus invitados, etcétera, y que de ahí no directivos de los que conozco en las imágenes que vi, pues comenzaron a tirar cosas también, a improperios, se veía la gesticulación así agresiva, etcétera. Entonces, de verdad que era un capítulo lamentabilísimo, bochornoso y final, imagínense, final de un certamen, inicio de una nueva temporada, porque la que arrancará el 21 de enero será el otro 50% de este 25-26. El titular dice también, Tapia amplió su paternidad sobre los rojos. Es impresionante. Revise usted quién tiene igual palmarés que Tapia. Ninguno. 4 finales jugadas contra Municipal y las 4 ganadas. La primera en el Mateo Flores por penales, la segunda en Antigua y esa la gozó particularmente como nos lo confesó, porque del otro lado estaba Ever Hugo Almeida, que fue en su segunda época el que le sacó de Municipal donde era defensa central, y luego las últimas 2 en el Trébol. De verdad que Tapia estar con aquello de decir, bueno, las cosas me salieron y salieron a tal punto que hubo un intento de llevárselo a Shela que se abortó porque ahora la gente antigua se avivó y lo contrató, él me lo escribió vía WhatsApp por 2 años. Eso equivale a todo el 2026 y a todo el 2027 y eso ya es garantía para él. Ahora, para cerrar esta charla, José Pablo, ¿qué te parecen los movimientos? Yo platiqué hoy en el programa de radio, en la antesala, con Rafael Oredo, que dice que el propio presidente Chico Cepeda le llamó y que se pusieron de acuerdo rápido y ya el próximo 1 de enero estará acá viniendo de Puebla para dirigir a los cebolleros. Roberto Hernández ya es el técnico oficial de Xelajú, que no podrá dirigir en el campo porque segundo equipo en la misma temporada tendrá que estar en algún lugar donde ponían, por ejemplo, a Marini cuando lo expulsaban. Y luego está el caso de Marquense, con una incógnita y un signo de interrogación gigante porque se fue Vázquez, este argentino que venía para Municipal y se quedó allá dirigiendo a selección, estuvo con Marquense, pero comenzaron a aparecer las ofertas y finalmente tomó la de Real Estelí, y también me llamó la atención que me confirmaron que Cobán le hizo una mejor oferta económica a Alejandro Galindo para sacarlo de Aurora, pero ahí sí está la gente firme aurinegro, aunque lo tienen bajo contrato, y Patricio Quintero, el financista de Cobán, tendría que pagar la cláusula de rescisión y de condonación también por aquello de sacar a alguien bajo contrato a mitad del mismo, porque fue contratado por toda la temporada. Así que ahí te la dejo, hay material bastante variado. Sí, es que hay muchos movimientos, ¿no? Yo creo que la duda más grande es qué va a pasar con Comunicaciones, ¿no? Que ya sacó un comunicado dándole, en este caso, las gracias a Iván Franco Sopeño, un equipo que está en una situación crítica por el tema de su posición en la tabla. Yo no creo que vaya a descender, sería algo muy raro, muy poco probable. Tienen que hacer una muy mal torneo para que esto suceda. Eh, de igual manera. Creo que tienen que arrancar con el pie derecho. Vamos a ver cómo les termina de ir, cómo sucede, cómo se va desarrollando. En este caso, el torneo de apertura. Sí, me llaman la atención los El movimientos. clausura. El clausura, perdón. Me llaman la atención los movimientos. Lógicamente, ¿qué va a pasar con Marquense? También nos preguntamos. Otro candidato que podría estar peleando ahí el descenso, ¿no? Junto con
Comunicaciones, que lo mencionaba. Lo de Roberto Hernández es increíble por cómo se dio, en este caso, ese torneo con Comunicaciones, ¿no? Que no fue bueno, y que creo que eso va a llamar la atención de muchos o de varios, así que vamos a ver cómo es y cómo se van a dar dando sus resultados. En este caso, en el cuadro Shela, que Marini dejó, creo yo, la brecha muy alta, ¿verdad? Muy alta, dando una muy buena sensación, el reto a nivel internacional y demás. Ya lo vamos a ver, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y de ahí no hay tantos técnicos, ¿no? Es que creo que también no hay demasiados nombres así como para ponerse a pensar. Yo sí tengo muchas dudas si van a traer a alguien de fuera, si vamos a ver algún nombre nuevo, si es lo indicado o es lo correcto, porque ya va un torneo arrancado y además van abajo en la tabla, ¿no? Para estos dos equipos que aún no se sabe quién nos va quién nos va a dirigir. Y me he puesto a pensar también en los nombres que están disponibles y es que verdaderamente no son tantos, no son muchos. Entonces sí dice uno a quién podrían escoger, quién podría ser el nuevo elegido y demás. Vamos a ver, digamos, no hay demasiadas opciones. Pero así está, Gustavo, así está el torneo, así están los refuerzos. También nos ha hablado mucho de jugadores, si van a haber cambios, modificaciones, lo que menciona Alejandro Galindo, difícil que bajo esas circunstancias se pueda regresar, en este caso a Cobán, donde ya estuvo. Eh, yo no lo veo así tan fácil, creo que en Aurora lo ha hecho bien. El equipo orinero creo que ha hecho un buen torneo, bajo cualquier, digamos, expectativa y demás que se tenía, creo que la ha superado. Y por supuesto, lo de Rafael Loredo con Achuapa es un duro reto, un equipo que hizo las cosas relativamente bien, bajo sus posibilidades, no tiene así un plantel muy amplio. Y va a ser interesante ver a un Rafael Loredo que es un técnico bravo, de bastante carácter, de una personalidad fuerte, con un equipo, digamos, de media tabla para abajo. Creo que puede ser interesante ese reto, primero levantarlo, conoces, un amplio conocedor del fútbol nacional, evidentemente, pero vamos a ver si los argumentos futbolísticos que le dan, en este caso la base de jugadores, pues satisface sus necesidades o llega a cumplir las necesidades que tiene o bien, pues, qué pueda pasar en el desarrollo, en este caso, del campeonato, porque agarrar a un equipo como Chuapa con todas las limitaciones y demás, creo que es un reto bastante interesante para cualquier técnico. Y aparte, él nos decía que no hay mucho presupuesto, pero sí tiene buenos jugadores que él los ha visto y demás, y espera sacarle el máximo provecho. Eso ahí se comenzará a ver, porque acuérdense que Achuapa clasificó séptimo, no está tan lejos de los de abajo. Y eso para lo que comenzará a contar del acumulado a partir del 21 de enero. Así que encantado de saludarte, seguí gozando cada minuto ahí en Atlanta y creo que va a ser la primera vez que pases cambio de años sin estar a la par de tu mamá, tu papá, tu hermano, bueno, y Sabdi, que es otro caso. Así que gusto saludarte.